Esto es Jueves de Ciencia Ambiental. En este espacio, liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, nos informaremos acerca de cómo se desarrolla en el país la ciencia ambiental. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Jueves de Ciencia Ambiental, el espacio donde les contamos cómo se produce, se procesa y se entrega la información ambiental de Colombia. En este programa esperamos entregar información para la toma de decisiones ambientalmente inteligentes. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al doctor Camilo Andrés Prieto, el vocero de la Fundación del Movimiento Ambientalista Colombiano. Camilo es médico con especialización en cirugía reconstructiva y derechos humanos. Además, es magíster en energía, sostenibilidad y filosofía. Es profesor de posgrados en salud ambiental y cambio climático en la Pontificia Universidad Javeriana, donde también cursa un doctorado en ingeniería. Es embajador de Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear y miembro del Grupo de Investigación de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano. Bienvenido, Camilo, a este Jueves de Ciencia Ambiental en el IDEAM. Giliana, muchas gracias por esta invitación. Feliz de poder compartir este espacio contigo y con toda la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, Camilo, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que además es tu especialidad, que es salud y cambio climático, y debo decir que a mí también me interesa muchísimo el tema. Pero arranquemos por decir o contarle al público qué es salud, cómo definimos la salud. Bien, me gustaría utilizar un argumento alejado de las complejas definiciones que puede la Organización Mundial de la Salud o que uno puede encontrar en textos académicos, y más bien entender la salud como un equilibrio además no solamente con nuestro propio organismo, sino con el entorno. Ese es un asunto clave para iniciar. Y lo otro, obviamente, también hay que pensar en el oponente, en la enfermedad. Y quiero apelar, esa es una definición, no es mía, es de Corinne Peluchon, una filósofa increíble, que dice que la enfermedad es la pérdida de la autonomía quebrada. Pues cuando uno empieza a limitar su autonomía, ahí surge la enfermedad. En esencia, es indispensable, siempre que pensemos en salud, en pensar en nuestra relación con el ambiente. Entonces, por supuesto, salud y cambio climático inseparables, y hay mucho que decir al respecto. Desde el IDEAM hemos estado también hablando sobre el informe del clima de América Latina y del Caribe de 2023, que salió hace muy poco, que lo lidera la OMM, y en ese informe justamente hay un capítulo que habla de salud y hablaba cómo el cambio climático ha transformado, también ha impactado la salud de nuestra región. Total. Y habla de una lista de muchas cosas, estos impactos. No sé si nos quieras contar tú de esa lista de salud y cambio climático, ¿cuáles son los principales impactos, sobre todo en nuestra región, en esta región tropical? Sí, mira cómo ha ido cambiando esto y también el interés de investigación. Cuando yo estudié medicina hace más de 20 años, había un libro grandote, se llama La Patología de Robbins, y en esas más de 1000 páginas había un solo parrafito hablando de salud ambiental, un parrafito. Y en este momento el interés de investigación en salud ambiental y cambio climático se ha disparado porque hemos visto efectos en nutrición, en disponibilidad de agua, en salud mental, en inclusive salud también cardiovascular. Es decir, hay muchos elementos que están alrededor de cómo el cambio climático va generando una influencia sobre la salud humana. Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores también se van viendo potenciadas por los cambios de clima, es decir, el horizonte es bien amplio. Y efectivamente uno de los impactos que más reportaban nuestros países era en las enfermedades transmitidas por vectores, también las olas de calor, cerrando el año 2023 como el año más caliente de la historia. Seguimos batiendo récords de temperatura en el planeta y en nuestro país. Seguimos en muchos municipios batiendo récords históricos de temperatura, pero cuéntanos también de esas otras que no son tan conocidas como la salud mental. ¿Cómo son los impactos del cambio climático en la salud mental? Sí, hay unos asuntos que cada vez se han ido estudiando más en la psiquiatría y tiene que ver con lo siguiente. El cambio climático, precisamente por esos pulsos fuertes que puede generar el agua, también por la intensidad de las sequías, por la intensidad de los huracanes, que se va incrementando a medida que la temperatura del planeta va subiendo, a medida que la temperatura del océano va subiendo, va haciendo que la gente termine viéndose obligada a migrar. Y esas migraciones climáticas, que es el nombre que han ido adquiriendo, alteran la salud mental de las personas. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que también es un efecto interesante, muy doloroso, por cierto, es cuando no es que la gente sea forzada a migrar, sino cuando hay una destrucción de su entorno natural, que también puede ser por cambio climático o por las mismas acciones humanas. Esos dos tipos de condiciones, que tienen unos nombres muy particulares, uno es el síndrome de Ulises, el otro la solastalgia, confluyen en algo, y es la depresión. Ansiedad, depresión e incluso
varios reportes de casos de suicidio en el mundo y particularmente en Colombia. Algún día en una conversación contigo lo enunciábamos y ese caso particular que están experimentando la comunidad Nucacmacu justamente por estas condiciones de las que estamos hablando. Tremendo, tremendo eso, tremendo como el cambio climático está generando tantos impactos, no solamente en la transformación del paisaje, sino también en la forma en que los seres humanos nos estamos relacionando con la naturaleza y también en la forma en que estamos viviendo esas transformaciones. Entonces, efectivamente, aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad debido al cambio climático a diferentes factores, enfermedades, olas de calor, salud mental, pero también hay otros aspectos supremamente claves con relación al cambio climático y que desafortunadamente también lo estamos viviendo en la región, que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Sí. El cambio climático está afectando los cultivos, está afectando los suelos, está afectando los ciclos hidrológicos y todo eso nos está llevando a unas realidades alimentarias de seguridad, de pérdida de seguridad, pero también de soberanía alimentaria, y eso también tiene una relación con la salud humana. Cuéntanos un poco más esa relación entre la salud y la agricultura o la seguridad alimentaria. Mira que denunciaste las principales, evidentemente, y las que están ocurriendo en la actualidad. Pero hay una que ya se empezó a estudiar, y es la calidad nutricional de los alimentos. Las proyecciones que dicen, a medida que se va incrementando la concentración de CO2 en la atmósfera particularmente, hace que alimentos como la soja, el frijol, el arroz, el maíz, tengan menos concentración, particularmente de hierro, de zinc y proteína. Esto nos está hablando de que vamos a tener un asunto indispensable para pensar en adaptación, en ir generando semillas, es un proceso que se llama fitomejoramiento, que no sean susceptibles a que esto ocurra, por un lado. Y lo otro también crítico es que se proyecta un mayor éxito de determinadas plagas en cultivos que son de interés para la alimentación humana. Y en eso también se está trabajando, hay proyectos de investigación muy interesantes, particularmente uno en el café, para ver cómo se pueden generar semillas que sean resistentes a las plagas y que se adapten muchísimo mejor a la sequía. Es decir, Camilo, que no solamente estamos hablando de impactos actuales, sino que también estamos en una situación un poco crónica donde esto va a ir aumentando, y también estamos hablando de que se está, digamos, cocinando algo tristemente en el corto y el mediano plazo. Van a adaptarnos, exactamente, porque pues que el cambio climático acontezca no es algo que podamos controlar los seres humanos, pues eso supera nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar cómo mitigarlo, pero también en cómo nos podemos adaptar. Parte de estos procesos de investigaciones, estos asuntos que les estoy contando, que está investigando la ciencia, para ver cómo logramos tener unas capacidades distintas de confrontar el cambio climático cuando pensamos en la producción de alimentos y particularmente en seguridad alimentaria. Yo sé que tú tienes un libro relacionado justamente con los temas de alimentos y que también va hablando un poco de la salud como un tema también social y político, ¿no? No solamente de responsabilidad individual. Sé también que tienes algunos premios relacionados con temas, y me gustaría que nos contaras también cómo ese ejercicio que has hecho desde la academia, pero también desde el activismo, ha contribuido justamente a generar una conciencia sobre esta relación de salud y cambio climático. Dilian, en el año 2000 yo estaba haciendo rural. Estaba en un municipio que se llama Pubenza y mi consultorio tenía una ventana a orillas del río Bogotá. Y yo veía, cuando estaba en consulta, a los niños jugando con la espuma tóxica del río. Y mientras hacía eso tenía que estar fumigando, porque en ese momento fumigamos era con ACPM, me acuerdo, los muebles, para tratar de espantar a los mosquitos. Y mientras estaba esto, yo siempre me hacía una pregunta, que todavía me la sigo haciendo. ¿Qué tenemos que hacer para que los niños dejen de jugar con esas espumas tóxicas? Y de ahí comprendí que la medicina tenía que salir de los consultorios y que la medicina tenía que estar siempre vinculada al ambiente, y por eso siempre, allá eso me marcó de por vida la idea de trabajar en salud ambiental. Y uno de los lugares en Colombia donde he encontrado el mejor escenario para trabajar con las comunidades y con todo el equipo maravilloso de voluntarios de la Fundación es en La Guajira y también en el departamento del Chocó. Vale, muy interesante. Definitivamente ese trabajo también paralelo, el ambiente, digamos, no se limita a un monitoreo, no se limita a una cifra, sino que digamos, va más allá, y también tiene que ver mucho con el trabajo social, sí, el trabajo en los territorios y el trabajo con esa complementariedad. El ambiente es toda esa relación entre la naturaleza y los seres humanos. Y justamente en esa línea, Camilo, y mirando ya a futuro, hablando de que esto no es una situación coyuntural que va a estar durante un periodo de tiempo corto, sino que vemos que esto va a seguir desafortunadamente, porque siguen aumentando las temperaturas, porque el cambio climático ya ha cambiado de manera estructural nuestras condiciones. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más grandes que enfrenta nuestro país, Colombia, en términos de salud y cambios climáticos, y hacia dónde crees que deberíamos empezar a caminar?
Bueno, yo creo que la lista es larga, pero porque partamos de una idea y es que Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático, ¿no? Pero creo que podría decir preocupaciones necesarias. Uno, enfermedades transmitidas por vectores, es decir, dengue, zika, chikungunya, malaria. Eso es una preocupación capital en nuestro país. Otro asunto clave, alimentos, seguridad alimentaria y de cómo nos vamos a adaptar. Otro factor relevante, disponibilidad del agua fresca, particularmente al norte del país. Eso es un asunto que no solamente está concentrado en La Guajira, sino que cada vez es más creciente. Otra parte clave, salud mental. Todos los fenómenos que en este momento están llevando migración climática a que se alteren las emociones de las personas. Y un asunto que no podemos olvidar, y es que nosotros tenemos una región costera e insular en el Caribe que cada vez va a estar expuesta a huracanes mucho más potentes. Y esto definitivamente también es un problema no solamente de la meteorología, sino también de la salud pública. Como te digo, seguramente la lista es más larga, pero creo que en esto es clave que podamos enfocar prioridades. Definitivamente la salud asociada al cambio climático debe ser una prioridad en las acciones en general que se emprendan tanto el gobierno como el sector privado y desde la ciudadanía. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos en este episodio. Gracias por la información que nos compartes. Esperamos también que aquellos y aquellas que nos siguen en redes y vieron este capítulo nos envíen sus preguntas si quieren que ampliemos más sobre el tema, por supuesto, con toda la disposición de hacerlo. Muchas gracias por la invitación, Yelena, y a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y ojalá compartan en redes sociales este capítulo para que más gente se entere. Gracias a todas y a todas por acompañarnos. Nos esperamos en un próximo episodio de Jueves de Ciencia Ambiental aquí en el IDEAM.